Buenos días. Les habla el profesor Enrique Valdivieso Oropesa, del área de Comunicación y Lenguajes Lengua Castellana. A continuación, vamos a desarrollar la unidad temática Redacción de textos en el contexto comunitario, del segundo trimestre del quinto año de escolaridad del nivel de educación secundaria para el área de Comunicación y Lenguajes. Dentro del contenido de la unidad temática tenemos 5 subtítulos. El primero es la redacción. El segundo, texto expositivo. El tercero, fuentes bibliográficas y cita textual. El cuarto, teoría crítica. Y el quinto, el pensamiento crítico. Entrando al desarrollo teórico de nuestro tema, redacción de textos en el contexto comunitario, empezaremos a desarrollar los subtítulos mencionados en los contenidos. 1. La redacción. Redactar es poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con anterioridad. Se expresa en un mensaje mediante el lenguaje escrito. El acto de redactar corresponde a hechos reales. Las circunstancias tratadas son concretas o prácticas. En la redacción se da forma escrita a un tema, noticias, informes, crónicas o resúmenes. Dentro de las fases de la redacción son 5. Está la invención, la redacción, la evaluación, la corrección y la edición. La invención es buscar información sobre el tema. La redacción es la organización de las ideas seleccionadas y la elaboración de un primer borrador. La evaluación consiste en la revisión de los aspectos de forma y contenido del tema. La corrección hace referencia a mejorar la calidad de la forma y el contenido. Y la edición hace referencia a la incorporación de últimas correcciones para que posteriormente el texto sea publicado y difundido. Bien, ahora vamos a hacer referencia a las características o cualidades que debe tener una redacción. Bien, continuando, una buena redacción debe tener las siguientes características o cualidades. Sencillez. Se escribe para los demás, no para uno mismo. Se deben utilizar palabras que faciliten la comprensión al lector. La sencillez es una característica de la redacción moderna. Segunda característica es la cohesión. Un texto cohesivo debe necesariamente permitir que el emisor vincule entre sí todas las oraciones mediante los elementos que marcan las relaciones semánticas. Es decir, debe existir una ordenación funcional donde cada palabra, cada oración debe ser ubicada en el lugar idóneo. Tercera cualidad, la coherencia. Hace referencia al dominio de procesamiento de la información. Cuarta cualidad, el texto debe evitar la redundancia. No por mucho escribir, nuestro texto será más atractivo. Esto hace que el texto pierda interés, sentido y propósito. Nos perdemos y perdemos al lector. Por eso es importante ser concretos, es decir, ir a lo más esencial del asunto.
evitando rodeos inútiles, ser directos e ir al grano. Una quinta cualidad es el ritmo, que confiere al texto movimiento, vida, debe ser motivador y sugerente. Varía mucho según el tipo de escrito, pero en principio suele ser muy homogéneo en un mismo texto. Sexta cualidad, puntuación. La idea del texto se pierde por la ausencia o exceso de signos de puntuación. El uso de la coma, el punto, los dos puntos, las comillas, los guiones, etc. a veces resulta complicado, pues no es fácil memorizar tantos signos de puntuación. Además debe ser original, evitando automatismos, copia o actitud indiferente. De esta manera debemos despertar el interés del lector. Es decir, se debe producir una influencia positiva en el ánimo del destinatario para que concentre su atención en el contenido del escrito. Ahora vamos a mencionar 10 consejos para elaborar una buena redacción. Primero, establecer para qué vas a escribir y lo que deseas comunicar. 2. Define a quiénes estará dirigido el texto. 3. Elige el tipo de texto que escribirás de acuerdo a tus necesidades. 4. Lee y analiza ejemplos del tipo de texto que escribirás. 5. Organiza las ideas que son necesarias para el contenido. 6. Escribe una primera versión de tu texto. 7. No escribas como hablas. Adapta el lenguaje oral al de una redacción o lenguaje escrito. 8. Lee tu texto y revísalo las veces que sea necesario. 9. Corrige el texto cuidando que sea claro, que haya una relación lógica entre oraciones y párrafos y que tenga una correcta ortografía y puntuación. Por último, 10. Comparte el texto con los destinatarios. Comprueba si tuvo el efecto deseado e identifica lo que hiciste bien y lo que debes mejorar para la siguiente ocasión. Dando continuidad al desarrollo teórico del tema, exponemos el segundo subtítulo, el texto expositivo. El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. Tiene 3 características. Una función informativa, está redactado en tercera persona, puede ser formal o informal. La estructura del texto expositivo está compuesta por una introducción, por un desarrollo y por una conclusión. Dentro de los tipos de texto expositivo existen 5: los descriptivos, los comparativos, los causales, los enumerativos y los problema-solución. Los descriptivos informan sobre un tema especificando sus características. Los comparativos comparan objetos, personas o sucesos considerando semejanzas y diferencias. Los causales exponen hechos en secuencia, mostrando que unas ideas o efectos derivan de otras, son las causas. Los enumerativos presentan una serie de hechos en un orden establecido. Y los de problema-solución contienen una posición sobre un problema y se plantea una solución al mismo.
A continuación vamos a profundizar más acerca de este subtítulo. Los textos expositivos tienen como propósito informar sobre diversos temas, exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Generalmente presenta 5 características. Utiliza un lenguaje objetivo y preciso. No emite opiniones personales sobre el tema. Está presente en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías y biografías. También se presenta en artículos científicos, informes de investigación y mapas. Finalmente, predomina la descripción de hechos y objetos. Haciendo referencia a la estructura del texto expositivo, mencionamos que está compuesta por una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción da a conocer el tema y es utilizada en un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de unos objetivos si corresponde. Y en la conclusión consiste en la síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Continuando con el tema, el tercer subtítulo es fuentes bibliográficas y cita textual. La fuente bibliográfica es la referencia a un autor de una frase, concepto o idea presentada al final en la bibliografía. Se presenta del siguiente modo y en el siguiente orden: autor, año de publicación, título del libro, país y o ciudad de origen y editorial que ha publicado el libro. Por ejemplo, Sarmiento Juan, 2013, Las veladas ultraístas, Madrid, Universidad Complutense. Existen dos tipos de fuentes bibliográficas, primarias y secundarias. La fuente primaria es el documento que contiene información inédita, original y publicada por primera vez. La fuente secundaria es el documento que ha sido construido a partir de fuentes primarias. Es información de segunda mano. Además, la cita textual es la mención de una frase o idea de un autor que permite al lector encontrar la fuente de la información en un documento específico. Por ejemplo, la búsqueda del consenso es sustituida por la imposición de la mayoría. Es una cita cerrada entre comillas que es atribuida a Carlos Servas, una obra publicada en 2009, la página 57. Todos estos datos están entre paréntesis. Como se aprecia, se cita la frase entre comillas y entre paréntesis al autor, año de publicación y la página. Bien. Haciendo mención a las referencias bibliográficas, lo que podemos señalar es que siempre van al final de un texto. Se ponen los libros en orden alfabético, por autor. El apellido del autor, después el nombre. Sus elementos son el autor, apellido del autor, nombre del autor, el año de publicación, que va entre paréntesis, el título del libro u obra, el lugar que hace referencia al país y o ciudad de origen,
y la editorial donde se ha publicado dicho libro. En lo que hace alusión a la cita en texto, siempre como dijimos, se pone entre paréntesis al autor, una coma el año, una coma y la página de donde se ha extraído tal cita. Y su relación con una referencia bibliográfica es que esta va al final, donde se presenta de forma completa la referencia bibliográfica de la cita empleada. En este caso, Carlino, 2005, Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Como cuarto subtítulo tenemos la teoría crítica. La teoría crítica es el análisis y cuestionamiento de la dominación, la desigualdad y la explotación dentro de una sociedad. Esta teoría fue creada el año 1937 por la Escuela de Frankfurt, en Alemania. El compromiso de esta teoría es lograr un cambio o transformación social a través de la difusión de conocimiento que pueda influir en la acción política para el posterior surgimiento de la cooperación y la participación. La teoría crítica tiene como propósito que las personas asuman una postura ante los acontecimientos sociales, sin necesidad de tener una posición neutral o de asumir una postura ética y política. En la actualidad, esta teoría cuestiona el papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad, porque sostiene que la principal función de estos es manipular a las masas, con el fin de legitimar las acciones de la clase socioeconómica dominante, creando la industria cultural. La industria cultural es el proceso para definir a la cultura como mercancía, que se comercializa a través de los medios de comunicación para mantener entretenida a la población y ejercer sobre ella la dominación ideológica, homogenización de sus ideas y el consumo. Quinto subtítulo: el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso mediante el cual se utiliza el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema, contenido o problema, con un enfoque destinado a cuestionar la información, las conclusiones y los puntos de vista. Dicho proceso reside en dudar de las afirmaciones que suelen aceptarse como verdaderas en la vida cotidiana. El pensamiento crítico busca la obtención de datos claros, exactos, precisos y relevantes. El pensamiento crítico se ejerce cuando se lee, se escribe, se habla y se escucha. A continuación, vamos a profundizar un poco más acerca de la teoría crítica creada por la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica ha sido fundada por la Escuela de Frankfurt en Alemania el año 1937, en la Edad Contemporánea, por filósofos como Horkheimer, Marcuse y Adorno. Esta teoría cuestiona el papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad, porque supone que la principal función de estos medios ha sido la de manipular a las masas. De esta forma, el eje de la teoría crítica gira en torno al concepto de industria cultural, que se define
como el proceso de definir la cultura como mercancía que se comercializa a través de los medios de comunicación. La industria cultural es el opio del pueblo porque mantiene a la población entretenida y ejerce sobre ella una dominación ideológica. Las industrias culturales son manejadas por los dueños de los medios de comunicación, quienes representan a la clase socioeconómica dominante. Se trata entonces de un plan de acción para generar productos que promuevan el consumo y la homogeneización de ideas a las masas. De esa manera podemos cuestionar por qué escuchamos cierta música, por qué leemos ciertos libros, por qué vemos ciertos programas de televisión, por qué asumimos determinadas ideas. Esto es por la cultura creada por los medios de comunicación. Eso es todo en cuanto puedo decirles sobre la unidad temática redacción de textos en el contexto comunitario. Espero que esta exposición les haya servido, estimados estudiantes, para desarrollar sus actividades. Les deseo suerte y éxito. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias por escucharme.